Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Un cariño para todos los hermanos y que la rica bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Hay un tema muy importante que quiero que charlemos, que realmente es tremendamente importante y que es principalmente para nosotros los que somos hijos de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 y versículo 24. Dice así: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y otra porción que está en Juan capítulo 3, versículo 16, dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor así: Señor Jesús, en esta noche quiero pedirte especialmente que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, para que podamos entender esta maravilla que tú nos has dado, para que podamos llevar a los demás esta luz preciosa que tú nos has dado en los términos y condiciones que tú has establecido. Porque tú eres nuestro Dios, a ti te obedecemos y en ti confiamos. Pedimos la presencia de tu Espíritu y pedimos, Señor, que tú ates todo espíritu del diablo que quiere atrapar la mente y cautivarla. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia y tu poder. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estaba trabajando, metido en todas las máquinas y un ruido bárbaro, todas las máquinas prendidas. Y en medio de eso, escucho que el Señor me habla a la mente y me dice, escuchen hermanos, me dice, estás predicando mal. ¿Qué? Dije yo. ¿Cómo? ¿De dónde me viene este pensamiento? Dije yo. Estás presentando el Evangelio mal. Uy, apagué todo, dejé todo, me encerré en mi lugar, empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que me explique qué era. Y me trajo a la mente enseguida una conversación que yo tuve con un joven amigo. Y yo le estaba explicando las cosas de Dios. Y le estaba diciendo, Dios tiene poder, Dios tiene autoridad para sanar. Yo he visto los milagros de Dios. Yo he visto cómo Dios ha ayudado a tantas personas. Y a él no le causaba ningún efecto. Y le decía, yo he visto cómo Dios a mí me ha ayudado cuando no he tenido dinero y Dios me ha provisto y ha sido fiel. Tampoco le causaba efecto. Y seguía testificando de las cosas que Dios había hecho en mi vida. Y en un momento él me dice, ¿quiere decir entonces que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica es lo mismo? Y yo le digo, mira, en algunas cosas la Iglesia Católica con la Evangélica están de acuerdo, pero en otras no. Y una de las cosas principales es que Dios no quiere adoración a los santos. Eso es idolatría y está castigado por Dios.
Y toda persona que siga ese camino tiene dos grandes problemas. El primer problema es que acá en la tierra no va a recibir ninguna de las bendiciones de Dios. Y el otro problema es que después de la muerte va a estar en el infierno. Y ahí se le cambiaron todos sus pensamientos. Y ahí me dijo, qué gran problema. Entonces Dios esto me lo trajo a la mente. Y me dijo, estás predicando mal porque estás siguiendo el mismo concepto de muchos que están predicando en el día de hoy. Por no decir casi toda la iglesia evangélica está predicando de la misma forma. Y yo digo, Señor, ¿en dónde está mi horror? Por supuesto que me humillo porque sé que soy tremendamente chico al lado de tu grandeza y de tu poder. Y enseguida el Señor me trajo a la mente cómo predicaba Él. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. El Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Convertíos, arrepentíos, decía el Señor. Era una predicación clara. Cuando vamos y pensamos cómo predicaba Pedro en su primera gran predicación, el apóstol Pedro le habla a los inconversos así, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, a este que vosotros crucificasteis. Esteban les decía a los judíos incircuncisos de corazón, duros de cerviz, les quería decir cabezas duras, no entienden, son incircuncisos, su corazón está lejos. El Señor Jesús al joven rico, le dijo, vende todo lo que tiene. Y el Señor me hizo empezar a entender este gran problema que tenemos todos. Hay dos puntos de vista, o desde dos formas distintas de predicar este evangelio, esta buena noticia. Y esta buena noticia es que nosotros la estamos predicando desde nuestro punto de vista, porque nosotros ya estamos salvados, nosotros estamos en el Espíritu, nosotros vemos a Dios como nuestro Padre. Para nosotros Jesús es lo más hermoso que puede haber sucedido. Somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Dios ha establecido cosas preciosas para nosotros. Y esas cosas hermosas, la primera de las cosas que ha sucedido es haber conocido a Dios como Padre, haber conocido a Jesús como amigo, como hermano, como aquel que perdonó nuestros pecados, se llevó nuestros errores y se llevó todas nuestras equivocaciones. Y de ahí le tenemos como el que bendice nuestra vida. Le tenemos como el que nos sana, le tenemos como el que nos da alegría en el medio de la tristeza, le tenemos como aquel que en el medio de la pobreza nos da el sustento que necesitamos, es el que sana nuestras enfermedades, es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y sentimos esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos transforma de día en día, nos va transformando. Pero escúchame, ¿dónde está el error? Esa es nuestra vida, no es la vida del que no conoce a Jesús. Y nosotros estamos presentando a Dios de nuestra forma. Pero, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios dice que el que no cree está condenado. Condenado. ¿De qué sirve decirle a un rico, Dios va a suplir tus necesidades? No le dice nada. ¿De qué sirve a una persona que tiene salud decirle, Dios sana? No le interesa. Pero la realidad terrible es que esa persona se va al infierno porque está condenado.
El Dios de amor que tú y yo conocemos, porque somos hijos de Dios, hemos creído en el Señor Jesús y como dice la palabra que hemos leído, hemos considerado nuestra vida como pérdida. Si la hemos entregado, la hemos dejado, nuestro deseo más grande es estar con Dios día tras día. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos estas tremendas vivencias, pero escúchame. Este Padre, que para nosotros es lo más grande que hay, para el que no conoce a Dios es su enemigo. Entiéndame bien, es su enemigo. Y es formidable. Es lo peor que le puede pasar en su vida. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un juez justo. Es un juez que hizo lo más grande que puede haber, entregar a su Hijo para morir en la cruz. Y nosotros le hablamos a las personas del amor de Dios. Pero el amor de Dios fue manifestado en que entregó a su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Escucha, dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Hablamos del amor de Jesús, hablamos del cariño de Jesús, pero dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús va a ser el ejército, el Señor Jesús, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y está a la cabeza de los ejércitos celestiales y va a venir con sus ángeles a destruir a los que están contra Él. Tengo un primo. Lo más perdido que te podés imaginar era él. Yo nací en la iglesia, viví en la iglesia, y si bien la iglesia en donde estaba no conocía la presencia del Espíritu Santo, yo siempre había sentido que Dios era mi Padre y que me amaba. Mi primo al revés. Mi primo desde joven empezó a meterse en las cosas del mundo, llegó a ser uno de los discjockeys más famosos de todos los boliches de la capital federal. Se peleaban los grandes boliches para que él vaya. Él tenía una cosa, por supuesto, completamente satánica, espiritual, que él se daba cuenta del sentido espiritual de las personas, si estaban en tristeza, en alegría, y él ponía música, conocía toda la música existente, se pasaba día y noche metido en un lugar con esa música terrible, inmunda y sucia, y con esa música él hacía explotar a la gente de acuerdo a la emoción que él quería sentir. Tenía el dinero que él quería. Un día me dicen que él entró en una iglesia. Habíamos hablado muchas veces de las cosas de Dios, pero él nunca había querido saber. Me dicen que entró en una iglesia que yo conocía y que se entregó a Dios. Y dije, sí, claro, mentira. Le habrán gustado las chicas de ese lugar, y así dije, le habrán gustado las chicas de ese lugar, y lo único que quiso fue ir ahí a tratar de buscar alguna chica. Tan terrible era. ¿Sabes una cosa? Se entregó de verdad al Señor. Su vida fue real. El cambio fue real. El cambio fue total y absoluto. ¿Por qué te lo cuento? Porque él empezó a predicarle a sus amigos desde un punto de vista completamente distinto al mío. Él empezó a predicar a sus amigos desde el punto de vista en que él se había encontrado. Y él se había encontrado perdido por completo. Él sabía perfectamente que él se iba al infierno. Él sabía que Dios era su juez. ¿Por qué te lo cuento? Tenía una forma de predicar bastante torpe y bastante bruta. Pero era en el ambiente en el que él estaba. Se acercaba a uno de sus amigos drogadictos. Conocí a varios que se entregaron a Dios. Le decía, dame tu mano. Sacaban un encendedor
y se lo ponía debajo de la llama. Te podés imaginar el otro, a los gritos, loco, ¿qué estás haciendo? Y le decía, así te vas a quemar en el infierno, porque Dios es tu juez. Un poco distinto de cómo predicamos nosotros, ¿no? Nos hemos equivocado. El Señor sabía perfectamente cómo predicar. Por supuesto que estas señales seguirán a los que creen. Cuando predicamos así, el poder de Dios se va a manifestar. Doy gracias a Dios que por la misericordia de Dios se ha manifestado hasta el día de hoy. He visto cosas tremendas de lo que Dios ha hecho, pero Dios quiere hacer más. Tenemos que ser honestos con las personas. Para cada uno de nosotros, hijos de Dios, para cada uno de nosotros, hijos de Dios, vienen pruebas y dificultades. Y cuando vienen pruebas y dificultades, dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabes? Que para nosotros pasamos pruebas y pasamos dificultades, no es que nos gusten, pero vemos la mano de Dios y vemos el poder de Dios. Y el Espíritu de Dios nos acompaña y nos ayuda y nos levanta. Y estamos gozosos de sentir esa presencia de Dios. Pero si un levemente salvo, alguna de esas personas que han sido convencidas y que dicen, bueno, tal vez me convenga ser un hijo de Dios. Tal vez si voy, mis negocios mejoren, si tal vez voy, mi matrimonio mejore, si tal vez voy, mis hijos cambien, si tal vez voy, las cosas me van a andar mejor, me voy a sentir mejor. Entonces viene, no está convertido, está probando. En donde viene la primera prueba, se da media vuelta y se va. Hace poco estaba escuchando lo que sucede en muchísimas iglesias que tienen 5.000, 10.000 personas. No quiero decir de otra forma, pero son de mentira esas personas. Cuando hay los más mínimos problemas, se dan media vuelta y se van. Dicen que cambian constantemente. Cambian la gente que entra y que sale. ¿Qué te quiero decir? Prediquemos a todos diciéndole la verdad. Estás camino al infierno. Dios te ama tanto, que dio lo que más amaba, su Hijo Jesús. Hay personas que se les ha predicado así y han tenido sueños. Su mente les redarguye. Han tenido sueños de que estaban en el infierno. Hay personas que se les ha hablado así y se han dado cuenta de su error y de su equivocación. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que están en contra de Dios y lo saben. Acercarse a Dios no va a ser para un buen negocio. Acercarse a Dios no va a ser para recibir alguna sanidad. Acercarse a Dios, si bien Dios lo hace, si bien Dios sana, si bien Dios libera, lo más importante, ¿de qué le va a aprovechar al hombre? Ganar todos los bienes del mundo, ganar su vida, sanidad para su cuerpo. ¿De qué le va a aprovechar? Se pierde su alma. ¿De qué le va a aprovechar? Vete, le dijo el Señor, y no peques más, para que no te vuelva algo peor.
Qué distinta la predicación del Señor. Viene Nicodemo de noche, un maestro, uno de los hombres más grandes, más fuertes, muchísima sabiduría de la Biblia. No se pone a discutir de la Biblia, no se pone a discutir de los conceptos. Lo primero que le dice es: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Un cambio. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya estaba condenado, porque no ha creído. Estaba viendo el otro día unos comentarios en internet sobre un hombre que estaba hablando sobre la famosa teoría de la creación y la famosa teoría de que el hombre se creó a sí mismo y desciende del mono. Y me quedé completamente pasmado de cómo los inconversos conocen el Evangelio. Era impresionante cómo los inconversos conocían todas las cosas que nosotros predicamos y decimos. Tremendo. Dios creó al mundo, Dios mandó a su Hijo. El Apocalipsis, Dios, todo lo que te imaginas, es el tiempo del fin, el 666, todo, no uno. Era interminable la lista de los que hablaban, interminable. El mundo conoce, pero no quiere creer. Lo que nosotros debemos de predicar, primero que nada, es el que no conoce a Jesús está en pecado. El que esté en pecado va a ser echado en el lago de fuego. Hay una condenación. Cuando se habla del pecado, todos saben muy bien lo que es el pecado. Para nosotros, Dios Padre es nuestro Padre. Dijo Jesús: ya no les voy a decir más que yo voy a interceder por ustedes al Padre, sino que el Padre mismo los ama. Y el Padre mismo los escucha. Y el Padre mismo quiere estar con ustedes. El amor de Jesús. Para nosotros el Espíritu Santo es lo más hermoso cuando se derrama en nuestras vidas. Cuando quita de nosotros todos esos deseos inmundos y el único deseo que tenemos es estar con Jesús. Pero para un inconverso que no conoce a Dios, eso es imposible. El Espíritu Santo es de aquel joven que tocó el arca y cayó muerto, porque el arca era santa. Y había una orden que había que purificarse. Nadie podía tocar el arca, porque el arca era un objeto santo que mostraba la presencia de Dios en su pueblo. Hay un choque tremendo entre el pecado y la santidad. Para nosotros Jesús, el reino, vemos a los ángeles como amigos. Vemos a los ángeles como mensajeros de Dios, que nos traen bendición desde los cielos. Pero ¿sabéis una cosa? Para el que no conoce a Dios, los ángeles de Dios van a ser de juicio. En todo el Apocalipsis está escrito que los ángeles de Dios traen juicios, y hay un versículo que desde pequeño siempre me llamó la atención. Y es ese versículo en Apocalipsis que dice que ni aun viendo el cumplimiento de las Escrituras y todas las plagas, ni aun así se arrepentían. Tenemos que tener el amor de Jesús para entender. Desde que tengo este conocimiento, empecé a entender tremendamente.
Hubo siervos de Dios hace 100, 200 años que predicaban solamente el arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, millones en todo el mundo, por cada uno de ellos, se entregaron a Dios. Produjeron cambios impresionantes en su civilización. Dice Pedro, cuando terminó de predicar, 3.000 personas se entregaron a Dios. 3.000 personas. Y ellos eran un grupito chiquito. ¿Cómo quisiéramos hablar solo del amor de Jesús? ¿Cómo quisiéramos solo hablar del cariño de Jesús? ¿Cómo quisiéramos hablar solo de su belleza? ¿Cómo quisiéramos tratar de explicar? Pero dice la Biblia que el inconverso, el impío, no lo puede entender. Para él son locura. Porque esas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Nuestro espíritu se ha llenado del Espíritu de Dios. Algo maravilloso Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos encontramos con otros hermanos y nos gozamos las cosas que Dios hace. Me gozo cuando me cuentan las maravillas de lo que Dios hace. Ahora, debemos de decirle a las personas que están condenadas. Pero hay alguien que pagó todo. Y ese alguien es Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ese no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la gran verdad, por culpa de este evangelio light, suave, por culpa de este evangelio que no tiene demandas, han surgido cantidades de religiones y aún muchos creyentes creen que el infierno no existe. Muchos han dicho Dios no puede condenar porque Dios es amor, pero Dios también es justo y la paga del pecado es muerte. Y por desgracia, para muchísimos es la muerte eterna. El rico en el infierno bien sabía que él iba a terminar allí. Bien sabía. Me asombro cada día como la gente conoce las cosas, porque este evangelio se ha predicado hasta el fin del mundo. Dios bendiga tu mente, tu corazón y tu alma, para que estos pensamientos puedan ser, que tus palabras hacia los demás sean claras, marcando la posición de aquellos que no tienen a Jesús. Desde mi corazón y del corazón de los hijos de Dios, amamos a las personas y queremos mostrarle el amor y el cariño de Dios, pero la realidad es que están en condenación. Y lo más importante es que entiendan, que no sean engañados por Satanás, que entiendan que su destino es un destino eterno de la condenación de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta predicación fuerte va a vaciar las iglesias, porque a mí me ha pasado. Pero ¿sabes una cosa? Al vaciar las personas que no quieren entregarse a Dios, no tiene sentido. La presencia poderosa de Dios se transmite a través de una predicación real, verdadera, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice y de acuerdo
a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La dulce paz de Jesús esté en tu vida. Quiero orar por ti ahora. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no entender tu palabra, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Señor, danos sabiduría para predicar esta tu palabra con poder y autoridad, y también tener gran misericordia para mostrarles el camino en que se encuentran aquellos que no te conocen. Padre del cielo, bendice cada uno de mis hermanos para que tomen decisiones fuertes. Cada uno de tus hijos que ha predicado así ha tenido que pagar muchísimo el precio. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Lo más maravilloso es tu presencia y tu aprobación en nuestras vidas. Cuando nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siento tu presencia y te doy gracias por la maravilla que tú eres. Toca con poder a cada uno de mis hermanos y precioso Espíritu Santo, habla las mentes y así como lo has prometido, da palabra perfecta cada vez que tenemos que testificar de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La preciosa paz de Jesús esté contigo cada día.